Hoy es la primera tutoría del curso de Historia de Costa Rica. Qué bueno estar con ustedes. Bueno, este es el link de siempre, esas son las clases de siempre. Hoy hubo algún problema técnico, no sé qué sucedió, que algunos no tenían el correo habilitado de la UNED y por eso no podían acceder o alguna cuestión, pero bueno, ya estamos acá. Es para mí un placer. Mi nombre es Martín Vargas Ávila. Voy a ser su profesor durante el curso. También soy el mismo que revisa la plataforma. Como ustedes ven, la plataforma es bastante fácil, pero hay ciertos trucos y hay que tener habilitados ciertos elementos. Por ejemplo, usar la cuenta UNED, consultar la plataforma, correos o avisos donde se cuelga información y la orientación. Entonces, no sé si alguien quiere contar de dónde vienen, unas dos o tres personas para empezar de una vez ya con la tutoría. Hoy vamos a hablar de la primera tarea y información. Ujú. ¿Alguien que quiera contar? Lo hago así, aleatoriamente. Tal vez don Juan Carlos. Don Juan Carlos, ¿de dónde nos llama? ¿Dónde se conecta? Juan Carlos Quirós Sancho. Buenos días, profe. Buenos días a todos. Excelente. Eh, ¿De dónde es usted, don Juan Carlos? yo soy de Turrialba, profe. Excelente, bienvenido. ¿Qué? ¿Mucho frío? Torrealba. Ahorita está como que empezando a calentar, pero baja. Ok. Sube, Eh, baja. Así estamos. Así está todo el país. Muy bien. Exacto. Bienvenido, Juan Carlos. Astrid, Muchas gracias. Dios la bendiga. Astrid, ¿nos escucha Astrid? Buenas, buenas, perdón por la tardanza, no había fijado que estaba en reunión. Bienvenido, Isaac. Bueno, aprovechamos. Isaac, ¿de dónde es usted? Yo soy de Santa Cruz Arao, de la provincia de Guanacaste. Excelente. Bueno, bienvenido. Es para mí un placer estar con usted. Mami, no se preocupe. Estamos retomando. Vamos a dar una bienvenida a dos personas más y ya empezamos con materia. Pero es importante esto porque no somos computadoras ni inteligencias artificiales. Somos seres humanos con historias, con familias. Todos estamos en nuestros hogares. Entonces no se preocupen si se escucha algo. Estamos en los hogares, ¿verdad? Nadie tiene un estudio de grabación. Muy bien. ¿Qué le parece? Tal vez Fiorella Quiroz, si se puede saludar, nada más para saber dónde se conecta. Si me escucha, Fiorella. Buenos días. Buenos Buenos días, días. sí, yo soy de Turrialba. De Turrialba, bienvenida, excelente. Y tal vez alguna muchacha más, Nazaret, Nazaret, Buenos días, profe. Yo soy de Turrialba también. excelente, bienvenida. Pero bueno, hay muchos, de hecho, hay muchos estudiantes en este curso, estoy sorprendido de la cantidad de estudiantes. Entonces, sin más preámbulos, voy a empezar con la presentación de lo que es el curso de historia, ¿verdad? Es un curso bastante bonito. Sé que tiene, hay que leer, ¿verdad? Como en todo curso de historia hay que leer, lleva su esfuerzo. Yo siempre los invito a todos los estudiantes de que no lo dejen para el final. Vean, hoy mismo, vean en la mañana, habrá algunos incidentes con la conexión. Puede pasar en cualquier momento, incluso se puede suceder algo con el internet o algo. Entonces, llevar clarito ustedes, tener en sus agendas las fechas de cada una de las tareas, de los trabajos, de los proyectos. De hecho, voy a mostrarles la orientación. Dígame si por favor la están viendo. Dígame si por favor la están viendo. Ahí está en pantalla. Ok, entonces permítame, voy a pasársela para poderla mover con ustedes. Voy a quitarlo para moverla más fácil. Quiero ir con ustedes, ir a ver punto por punto de la orientación rápidamente para que hablemos todos el mismo idioma sobre qué es lo que se les pide y qué es lo que ustedes tienen que presentar. Permítanme un minuto. Ya se les voy a habilitar. Mm, Aprovecho el momento también para recordarles que también tenemos tutorías, bueno, tutorías virtuales, videoconferencias, programas de radio, así que hay muchos recursos que vale la pena aprovechar. Y vamos a compartir esto. La otra semana es el primer trabajo, por cierto. Ok, Es la entrega del primer trabajo, ¿no? es correcto. Entonces aquí ya estoy habilitándolo para que lo podamos ver todos y hablar todos el mismo idioma.
La otra semana es la infografía. Ya vamos a ver de qué trata la infografía, qué elementos tiene. Recuerden la unidad didáctica, ahí leyéndolo, ¿verdad? No dejarlo para el puro final. Estoy abriendo el documento en un minuto. Ok. Vamos a ver si ya ahí se puede habilitar. Dígame si se ve. Sí se ve. Por favor, me pueden avisar si se está viendo. Sí, sí, sí. Excelente. Bueno, Entonces, vean, vamos directamente al curso, como ustedes saben, es totalmente virtual, no hay que entregar nada en el centro universitario. Es un curso que hay que conectarse por lo menos 3 veces a la semana. ¿Por qué? Ustedes escriben, yo le respondo entre 24, entre 48, o sea, entre 2 a 3 días yo le respondo, pero hay que meterse a hacer actividades, el foro, entregar, no dejarlo todo al final por el tema de tiempo, cualquier cosa puede ocurrir. Bueno, y esta es la orientación. Tienen que leerlas todos tienen que leerlas. Eso es como un contrato que explica qué trata el curso y qué lleva. Entonces, lo primero que voy a hacer por cuestión de tiempo es irme directamente a la razón de este curso. Esta razón de este curso es hacer una síntesis de la historia de Costa Rica desde los grupos autóctonos, o sea, los primeros grupos que habitaron esas tierras, hasta más o menos llegó el libro como por ahí del 2015, 2016, la historia más o menos de los primeros 20 años del siglo XX. Vamos a pasar por los hitos más importantes de nuestra historia, desde los grupos indígenas a la conquista, formación del Estado, el nacionalismo y la transformación que se dieron en Costa Rica en el siglo XIX, el siglo XX y todo lo que pasó en Costa Rica, guerra civil, cómo afectó la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la crisis de 29, hasta la crisis de los 80 y más o menos los temas vinculados con la actualidad, vinculados con ambiente, economía, democracia, con desarrollo económico, con aspectos de lo que hoy tenemos. Bueno, ¿qué se ocupa para el curso? Todos tienen que tener este libro, versión digital. Todos tienen el libro Historia de Costa Rica, sin él no se puede hacer nada, se llama la unidad didáctica. Con ella se van haciendo cada una de las tareas que dice la plataforma. Cada vez en la plataforma dice la instrucción y qué tienen que hacer y cómo se evalúa. Eso es muy importante. ¿Qué se hace? ¿Cómo se va a ser evaluado y cuándo lo tienen que entregar? Las tutorías virtuales, que ahí están las fechas, es este mismo link, no hay donde perderse, pero solo se pueden conectar con el acceso UNED. Entonces, guárdenlo ahí para que lo tengan habilitado para ese día. Todas van a ser siempre de 8 a 10. Sin embargo, si pasa algo, yo me extiendo un poquito, ¿verdad? Para completar, si alguna persona tiene alguna duda, con todo gusto, pero son de 8 a 10 para respetarles este horario. Hay programas transmedia, como les decía, ¿verdad? Donde invitamos a profesores o hablamos sobre temas vinculados. Profundizamos audiovisuales, tenemos todos estos videos que ustedes pueden visualizar sobre temas vinculados con la colonia, con la historia. De hecho, hoy les voy a poner un pequeño video. Los podcast que también hacemos, las videoconferencias, que es una tutoría, pero es diferente, ¿verdad? Se hace con otro énfasis. Y también tenemos lo que es el boletín de historia, tenemos conexiones para hacer dudas, consultas de la plataforma. Ustedes me pueden escribir a través del correo, yo voy a responder ahí. Ujú. Eso sí, recordamos que no estamos conectados 24 horas, en un orden de 2 a máximo 3 días, yo le respondo. El boletín, que es una publicación que hacemos mensualmente, que incluso ustedes pueden escribir. De hecho, de los mejores trabajos que encuentren en este curso los vamos a publicar ahí. Ese va a ser el premio. Y bueno, veámonos al cronograma. Vean, estimados estudiantes, es muy importante esto. Yo, que estudié en la UNED al principio de mi historia, académica, cometí errores. Errores como pensar que uno puede leer todo al final y no se puede, que uno está trabajando y tiene que correr para presentar tareas, sí. Entonces, ¿cuáles son una de los grandes consejos? Impriman esto, pónganlo ahí, no lo dejen en el celular porque se les va a olvidar qué día tienen que entregar el trabajo, qué día es la tutoría, qué día deben conectarse. Vamos con un ejemplo. Aquí dice actividad inicial, ya todos se presentaron. La tutoría de hoy, ¿verdad? Hoy es 14, recordemos que la semana va del 9 al 15, pero nosotros la tutoría son los sábados, los domingos no se dan tutoría ya, antes se daban, ya ahora no. Entonces, los días sábados de 8
a 10 estamos acá. Hoy vamos a extendernos un poquito para compensar lo de la mañana. Después de eso, aquí vienen las fechas, programas transmedia, conferencias, pero vamos con lo que yo sé que a ustedes les interesa muchísimo. Por ejemplo, la primera actividad, la infografía. Esta infografía que está acá, permítame un segundo. La infografía que está acá. Aquí está, o si no se pase, aquí está la infografía. Esta infografía se entrega máximo el 22 de febrero, es decir, tienen tiempo hasta el próximo domingo, pero aquí viene el tema de fondo, 11:55. No lo dejen al final. Si se les cae internet, eso no, digamos, el último momento, se les cierra la plataforma o su computadora se daña, eso les evitaría entregar a tiempo y entregar el trabajo. Aquí es diferente, ¿verdad? Em, para eso hay tantos días. Y usted se conecta cuando quiere, 24 horas. No lo deje para el último día, 22 de febrero a las 11:50. No haga eso, porque de a fijo va a tener algún problema. Uno se estresa, la computadora falla, el internet o cualquier cosa. Entonces, las tareas tienen que entregarse el día y el medio indicado, solo por el link, no por otros medios, solo por el link. Ujú. Y esto es muy importante hacerlo con tiempo. Bueno, esta es la infografía. Después de la infografía, nosotros tenemos otro trabajito que ahorita lo vamos a hablar. Viene la tutoría número 2, explicamos todos los temas vinculados y luego viene un foro, actividad 2. Esta máximo entre el 23 al 8 de marzo. Es un foro académico donde usted va a tener que hacer una intervención y luego otras dos intervenciones siguiendo una metodología. Luego la tutoría número 3. En cada tutoría siempre abordamos cosas. Hoy invertimos mucho en las instrucciones, pero vamos a hablar de teoría. Pero en la primera siempre se invierte mucho en instrucciones para que la gente tenga toda esta información. Esto tienen que leerlo y apuntarlo, ¿verdad? La tercera tutoría es, perdón, la actividad número 2 es un bueno, un foro en el cual usted participa y luego brinda un comentario a un compañero y luego una conclusión. Luego viene la tutoría número 3, que esa es el 14 de marzo. Todas las fechas están ahí, las he mandado por correo, las he publicado y las he puesto en avisos. Después de eso brincamos a otro tema, a otro proyecto, a otro trabajo, que es el diario reflexivo, que como lo dice la palabra, es un diario donde usted a partir de ciertas preguntas responde. Es muy introspectivo, busca que usted exprese sus ideas, sus opiniones sustentadas. Eso tiene del 9 al 22 de marzo. Y finalmente está el gran proyecto, viene Semana Santa, ¿verdad? Que esa semana no hay nada de trabajos. Viene el gran proyecto que se llama la investigación, que es ahí del 23 al 12 de abril. Vean, recomendaciones, no lo dejen al final. Apunten esas fechas, ténganlos ahí, lean todas las semanas un poquito, todos los días, aunque vengan del trabajo, lean un poquito, aunque estén con los hijos y todo, lean un poquito todos los días. Por ejemplo, digan, voy a leer hoy 10 páginas, 10 páginas, 10 páginas. Y no solo leer, leer, van marcando, leen, van marcando. Si no saben una palabra, la buscan. Y eso de marcar y eso de seguir le hace que usted desarrolle un hábito que le va a ser muy importante en la UNED. Entonces, bueno, esto hasta terminar el día 21 de abril, donde entregamos los promedios finales y ustedes saben que esa prueba con una nota mínima de 70. Ojo, cuidadito con el tema de los plagios, ¿verdad? Sabemos que hay gente que usa ChatGPT, tengan cuidado porque la plataforma los está detectando, trabajos con ChatGPT o gente que tal vez le paguen a otra persona, porque hay gente así para que le haga la tarea. Eso no es adecuado. Ustedes saben que estamos en una universidad, formación académica. Bueno, hasta este momento esos son los trabajos, ¿verdad? Esos son los trabajos. Esta es la evaluación. Verán ahí, infografía, que la entregan la otra semana, 2%. Foro académico, 2%. Diario reflexivo, 3%. Y la investigación que vale otros 3, para un total de 10, nota 10. Recuerden que en la universidad la nota es de 1 a 10. Entonces, como cuando estaba uno en la escuela o colegio, la nota era 100, aquí es de 1 a 10. Hasta ese punto hay alguna pregunta, ya vamos a hablar de infografía. En la evaluación, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien que quiera por lo menos saber algo ahí? O si alguien me puede decir que entendió, que está claro, eso me ayuda para estar más en contacto. ¿Está bien? ¿Está claro lo que expliqué? Todo claro. ¿Alguien me puede decir sí? Todo bien. Ok, listo, gracias. Ahora vámonos a la esencia. Vámonos a la esencia. ¿Qué es lo que hay que hacer en la infografía? Recuerden que esto mismo que está
en la orientación y lo mismo que está en la plataforma. Es lo mismo, ¿verdad? Ahora también les doy un tour por la plataforma para explicarles cómo se entrega todo. Ok, actividad de evaluación. Dice, del 9 al 22. ¿Qué hay que hacer? Una infografía. La misma palabra infografía nos refiere a nosotros a imágenes. Es a través de imágenes y poquito texto comunicar un concepto o una idea. En este caso, sería el intercambio sociocultural durante la colonia. Es decir, qué tipos de manifestaciones, de movimientos se dieron, de, de vínculos durante la colonia, culturales. Creo que se busca es que usted pueda sintetizar a partir de la lectura del capítulo de hoy, que es el capítulo 1, que es extenso, ¿verdad? Las ideas principales. ¿Qué hay que hacer? Paso 1. Para desarrollar una infografía, lo que se busca es que usted desarrolle ciertas imágenes y ciertas palabras claves sobre lo siguiente. Estratificación social. ¿Qué es estratificación? ¿Cómo estaba la sociedad? Era totalmente dividida, era totalmente por grupos. Estaban los españoles nacidos en España, los peninsulares, los mestizos, que eran los españoles nacidos en América, estaban los mestizos, ¿verdad? Luego estaban, por ejemplo, los afrodescendientes, los indígenas, las mezclas de cada uno de ellos. Bueno, ¿cómo era la iglesia en ese momento? ¿Qué poder tenía? Lo ven ustedes en la lectura, tiene mucho poder, ¿verdad? Tiene un patronazgo real que ella hace un trato con la corona, que la corona pueda adueñarse de estas riquezas con el beneplácito de la iglesia, siempre y cuando la iglesia también cumpla un papel, que era evangelizar a los indígenas. Ujú. En esta época vamos a hablar sobre género y familia, era otra Costa Rica, ¿verdad? Familias de 20 chiquillos, eso tenían en promedio, 20 hijos, se morían a mitad. Era una sociedad donde la esperanza de vida era de 30 a 40 años, una sociedad donde no había mucha ciencia, era realmente, hay curanderos, hay gente que tiene algunos conocimientos, pero no hay avances médicos, de mucha superstición, también de mucha religión, ¿verdad? De mucha religiosidad. Es una época también de mucha violencia contra los grupos indígenas, afrodescendientes, contra las mujeres. En esa época la violencia contra la mujer era muy fuerte, ¿verdad? Imagínense ustedes las vejaciones, los maltratos que sufrían las mujeres eh, españolas. Ahora imagínense las mujeres indígenas o las mujeres negras, las cosas que pudieron haber vivido ellas y sufrido, de violaciones, maltratos, esclavitud. Y todo eso hubo en Costa Rica. En Costa Rica hubo esclavitud. En Costa Rica hubo dictaduras. En Costa Rica hubo golpes de Estado. Vamos a dar un viaje por la historia, van a ver cosas de Costa Rica que mucha gente no sabe o no creen que sucedió, ¿verdad? Por cierto, hay un mito, y se los voy a explicar luego, que los afrodescendientes, la población negra, vino con la construcción del ferrocarril, y no, vino en la época de la colonia. ¿Por qué? Debido a la matanza enorme que se dio de indígenas, tuvieron que traer a afrodescendientes desde África para que trabajaran acá. Y no me refiero a la construcción del ferrocarril, me refiero a la colonia en actividades de cacao o en ganadería. Bueno, entonces usted con esos temas que ya lo estoy introduciendo, usted busca imágenes que le ayuden a mostrar cómo era la división de la sociedad, cómo era la iglesia, algo de la familia, algo de la educación y las letras. Todo era educación basada en aspectos religiosos. Los primeros maestros, profesores, los primeros hombres eran maestros, profesores eclesiásticos, religiosos. No habían mujeres maestras, eh, era totalmente religiosa la educación. Bueno, ¿qué es lo que se busca? Incluir fotografías. Dice que al menos 12. Algunos de ustedes ya me están escribiendo y me dicen, profesor, ¿cómo consigo esas fotos? Bueno, las consigue. ¿Y cómo las cito? Al final la cita. Esto hay que meterlo en Canva o hay uno Pixel o hay ahí, o hay otro que me preguntó de PowerPoint. Vean, aunque se supone que son solo esos dos, pueden usar PowerPoint si gustan, pero ojo, no puede extenderse mucho. Tiene que ser máximo una hoja, máximo hoja y media o dos. Yo entiendo que cuesta mucho, pero ustedes tienen que sintetizar las mayores imágenes, es decir, iglesia, ponen las imágenes de la iglesia, familia en la colonia, familia, división social, como verán, básicas imágenes con letras, no mucho texto, pero sí las fuentes al final de imágenes y si tomaron alguna idea. El trabajo es individual, no hay trabajos en grupo, ¿verdad? Es una infografía por cada uno. Algo muy importante es que tienen que leerse este capítulo. Sin leerse el capítulo no lo pueden hacer, que es el del día de hoy, capítulo 1. Tienen estos otros recursos, pueden sacar provecho de esto, de aquí pueden sacar ideas. Yo sé que ustedes tienen muchas obligaciones, algunos trabajan, familia, pero hay que sacar tiempo y van a ver que este curso les da herramientas
porque cuando usted entra en la UNED, lo importante es saber responder lo que le piden. Si el objetivo es haga una infografía con 12 imágenes, que vengan las fuentes, ¿qué tiene que hacer? Eso exactamente. Y si le piden una página, ¿cuánto es? Una página. ¿Verdad? Eso es algo que a nosotros nos cuesta mucho, a los costarricenses, que nos dicen una página y hacemos 10. Nos piden 12 y hacemos 6. ¿Me explico? Entonces, seguir lo que dice la instrucción. Bueno, y esta es una imagen, ¿verdad? Un ejemplo de infografía. Este está un poco cargado, pero bueno, unas imágenes, un poquito de texto. ¿Qué es patrimonio cultural? En el caso de ustedes, es los temas anteriores. Y aquí está el software que se recomienda. Y finalmente, esto es muy importante, vean, para poder revisárselos bien, tiene que ser guardado en JPG o PDF. O PDF. Yo recomiendo PDF, porque ahí yo puedo agregarle cosas y hacerle un check y decirle muy bien, o aquí le faltó esto. Guárdenlo en PDF. Recuerden, en PDF, no más de una página, página y media, donde ustedes meten todo, ¿verdad? Y finalmente viene, y esto revísenlo siempre antes de hacer un trabajo, cómo lo van a calificar. Y aquí viene un volado, o sea, un consejo para toda la UNED. Si usted sabe qué le piden, fíjese cómo lo van a calificar. Entonces, aquí, mira, nos van a preguntar la estratificación. Tiene que decir 3 elementos de la estratificación, o sea, 3 elementos de la división, por etnia, por color, por origen, por condición económica, por derechos, por oportunidades. Aspectos relacionados con la iglesia. Ahí nos piden 3, son 3. Ven, esto es como una lista de compras donde usted puede verificar que usted cumple con todo. Plantea los aspectos relacionados con la familia y el género, ¿verdad? Que son 3. Si usted lo plantea 2, obviamente no va a tener todos los puntos. Si no lo plantea, no tiene nada. Si plantea solo 1, bueno, ahí queda claro este aspecto. 3 aspectos relacionados con la educación y las artes. Y finalmente, evidencia, evidencia, organización y coherencia, el contenido de la infografía. O sea, que se vea bonita. No ese montón de texto o unas imágenes que nada que ver, sino que haya coherencia, unos colores agradables, que sea interesante de leer. Y ahí se ganan los 2%. Luego vienen elementos atractivos, utilización de APA. Me han preguntado sobre APA. A algunos les he puesto ahí. Recuerden que las imágenes sí se pueden citar con APA. No importa que sean de Google. 28 puntos en total. Ese es el primer trabajo. Ahora el foro académico, que de hecho hay que hacer una modificación que lo voy a hacer yo posteriormente como profesor en la plataforma. El foro académico es sobre el tema de cultura, partidos políticos y proceso electoral. Pero antes de ir a él, me gustaría saber si hay una duda sobre la infografía. Igual, me pueden escribir si hay dudas, pero no sé si hay una duda hasta el momento en la infografía. No, todo bien. Ok, gracias. Igual, no se preocupen, nada más me escriben, no hay ningún problema. Vean, el foro es muy sencillo. Vamos a leer el capítulo número 2, que trata sobre características de la cultura política de los partidos en Costa Rica, de 1920 al 58. Y vamos a responder a una pregunta. Hay una pregunta que está en el foro. La participación debe ser individual, debe realizarse no el mismo día. Les voy a explicar por qué. Y en esto yo he llevado muchos cursos virtuales y a veces uno, mucho trabajo, ¿verdad? Quiere hacer todo en un mismo día. No. Un día usted participa, otro día le comenta a un compañero y por último hace una conclusión, porque si no, no sirve el proceso. Lo interesante es interactuar. Por eso yo busco siempre que, aunque esto sea educación virtual en este punto, a distancia, que sepamos que hay seres humanos. O sea, la persona que escribió una idea, alguien lo va a leer y alguien le va a comentar. Y eso es lo bonito, saber que hay personas. No somos inteligencias artificiales, ni es un chat GPT el que está respondiendo, somos personas. Entonces, conectarse, comentar, leer, sintetizar. ¿Qué hay que hacer? Bueno, la participación en el grupo. Hay que hacer un aporte claro, respetuoso y puntual, donde usted a partir de la pregunta responde, ¿verdad? Puede usar fuentes de no más de 10 años de publicación o el mismo texto. Es decir, si yo digo que durante los partidos del siglo XIX eran personalistas, o sea que era la idea, no votaban por la ideología o por un partido, sino por una persona, por un personaje, que usted ponga algún autor que diga, que sustente eso. Y aquí viene algo muy interesante en la universidad. Yo trabajo también en colegio, universidad, y he tenido la oportunidad de estar en varios ámbitos. La gente en las redes sociales escribe cada cosa que a usted se le para el pelo, pero ¿cuál es la diferencia con algo académico? Que usted, si dice algo, tiene que decir dónde tomó la información. Es que yo digo que en Costa Rica hubo, qué sé yo, gobiernos dictatoriales en el siglo XIX de tipo militar.
¿Quién dice eso? ¿Por qué? Que yo digo que en Costa Rica el voto antes era público. ¿Quién lo dice? La cita, un autor, una noticia, un texto, citar la información, como un reportero que tiene que decir de dónde toma la información. Y en ese sentido, vamos acá, vamos a las instrucciones de qué es exactamente lo que tiene que hacer. A partir de la pregunta generadora, usted responde. Permítame acá. Voy con, es que se pasó. Ok. Aquí está. Son 3 intervenciones en días diferentes. Eso queda muy claro. 3 intervenciones en días diferentes. La intervención debe ser crítica. No es pegado a internet ni tampoco ChatGPT lo detecta la página. Nosotros lo vamos a detectar. No exceder de tamaño, ¿verdad? Dice que una intervención analítica para responder a la pregunta que se van a encontrar ahí no debe exceder el equivalente a 2 páginas de Arial número 11. ¿Cómo hacen eso? Lo hacen en Word y luego lo pegan para que ustedes se den cuenta que no se están pasando la cantidad de hojas. La segunda intervención es que usted analiza y de forma argumentada lo que aporta otra persona. Si un compañero de ustedes dice algo, bueno, a mí me parece que lo que dice Jonathan o Astrid, o lo que dice, por ejemplo, Juan Carlos, ¿me entiende? ¿Me entiende lo que quiero decir? Es interesante ya que esto confirma de que en las sociedades de esta época eran partidos personalistas, o que no había transparencia, o que había fraude electoral, que era muy común en la época. Votaban hasta los muertos, y votaban 2 veces para las personas. Bien. Igual no debe exceder una página, ¿ven? Donde todo siempre se explica cuánto es lo máximo. Hay que seguir la instrucción. Si se dice que es de 10 centímetros cortado en las esquinas, hay que seguir la instrucción. Por eso lo interesante de la educación a distancia es que no solamente forja en nosotros conocimientos, sino seguir instrucciones, que no, insisto, a nosotros nos cuesta mucho, ¿verdad? La intervención, la última, es una conclusión, donde usted brinda 2 argumentos de lo que aprendió del foro. No hay dónde perderse. Y esto simplemente se revisará a través de la plataforma. Ustedes ahí vean comentar, publicar, ¿verdad? A dónde está el foro. Y hay que poner fuentes. Cada vez que usted utiliza y dice una idea al final, por ejemplo, su comentario, la fuente es al final. El comentario de un compañero, fuentes al final. La síntesis analítica, alguna fuente al final. Que sustente sus ideas, ¿verdad? Que muestre que usted está siendo sólido. ¿Cómo se llena esto? Con el capítulo número 2. Y la pregunta generadora es, explique las características de la cultura política, los partidos, el fraude electoral entre el 20 y el 58. ¿Sabía usted, 2 datos ahí interesantes, que las mujeres no votaban en esta época? ¿Sabía usted que en esta época tampoco los afrodescendientes ni los indígenas? E incluso para esta época hay un momento en que solo votan cierto tipo de hombres. En un momento fue muy restringido en el siglo XIX, que tuvieran propiedades, que supieran leer y escribir. Imagínese usted, que supieran leer, escribir, tener propiedades y además se fueran hombres. Es decir, era una participación muy limitada al principio, luego se fue expandiendo. Y se ofrece esta literatura adicional. Además de esta literatura, viene lo que siempre les digo, cómo van a ser evaluados. Esto explica, bueno, frecuencia de participación, participó 3 veces o participó 2. Yo no entiendo por qué a veces algunos solo participa una y no le puedo poner todos los puntos, le tengo que poner deficiente porque participó una. O solo participó y no hizo la respuesta a la pregunta generadora. Entonces yo tengo que poner excelente si lo hizo muy bien. Si no tiene suficiente análisis, un 3. O si lo hizo medianamente, un 2. O si no hizo, habló de otra cosa, le tendría que poner un 0, ¿verdad? Como punto. O a veces sucede que no participan los compañeros o no hacen sus argumentaciones. Entonces, aquí se explica muy bien qué es lo que se espera de ustedes. La conclusión, 2 argumentos. Y si solo hay uno, no le puedo poner todos los puntos. O si no la hizo, no le puedo poner nada. O si fue excelente, excelente, totalmente análisis. Es una persona que muestra que leyó y que está argumentando su respuesta. Y estimados, este sería el foro 2. Insisto, hay que hacer una modificación en la plataforma, la voy a hacer posteriormente. Escribir clarito, ¿verdad? Oraciones simples, bien clarito. Nada, ¿verdad? De tener cuidado a la hora. Un consejo que les doy, apúntenlo por ahí. Siempre que quieran que su mensaje sea claro y estar seguro de eso, léalo en voz alta. Si usted lo lee en voz alta y le suena que hay algo que no se comunica bien, usted mismo su oído se lo va a decir. Porque si usted escribe y no lo lee usted en voz alta o no lo lee otra persona, no va a encontrar los errores hasta el final. Y recordar lo de las citas, poner citas al final con formato APA. Citas al final con formato APA.
y la bibliografía respectiva. Ya ustedes saben esto. Bien, hasta este momento, foro 2, ¿alguna consulta? ¿Alguna consulta? Bien, bien claro. Parece que claro, sí. Excelente. Vámonos al diario reflexivo. Este es uno de los que más me gusta a mí. Lleva su reto, pero también es una oportunidad para que usted autorreflexione. Usted se lee algo. Esto es una técnica interesante. Si alguno de ustedes algún día va a ser profesor o no importa si trabaja con grupos. Yo lo hago con mi hija. Yo tengo una hija y hago eso. Le pongo, es una hija pequeña, 7 años. Leemos algo y luego le hago preguntas. ¿Se acuerdan? Esto lo hacían las maestras. Diario reflexivo es que usted, en lugar que alguien le haga las preguntas, usted se hace las preguntas. Vean qué interesante. Primero, que se entrega del 9 al 22 de marzo. Y el tema es el autoritarismo de finales del siglo XIX y la transición democrática electoral. Todo esto huele a política porque venimos de un año electoral, entonces la historia tiene que servir para algo. La historia nos ayuda a entender el presente. Por eso es que esto tiene el olor a tema político porque estamos viniendo de un tema político. Entonces, vamos a estudiar en este caso un capítulo y vamos a hablar sobre cómo eran en esa época las transiciones democráticas, cómo eran los votos, cómo era en Costa Rica esta época, el panorama de las transiciones. De hecho, a Alfredo González Flores le dieron un golpe de Estado en esa época, fíjense ustedes. Eh, Características de cómo fue la dictadura de los Tinoco, cómo fue los gobiernos militares de la época, y todo esto se basa en el capítulo número 3. Todo está sincronizado para que usted, conforme vaya leyendo, va desarrollando y desgranando sus ideas. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que buscamos es reflexionar y pensar. Qué difícil, ¿verdad? Porque a veces todo lo queremos buscar en ChatGPT y vieran qué difícil. No usen este tipo de herramienta. Pueden usarla para buscar información o para un dato, pero no se dejen tentar por meterle la respuesta a ChatGPT y copiar y pegar porque la página lo detecta e inmediatamente nos pone una nota en rojo. No puede saber si es pegado de ChatGPT o de otras fuentes. Hay que documentar, porque usted para sustentar algunas de sus ideas tiene que decir de dónde sacar información. Y eso es lo bonito de esto. Instrucciones. Para elaborar un diario reflexivo, debe tener claro en qué consta de 2 partes. La primera parte es un resumen. Usted va a hacer un resumen del capítulo. Paso 1. Y lo segundo es responder a unas preguntas, a específicas preguntas que se les van a generar. Son 2 partes. La primera parte es una síntesis del capítulo 3. Este resumen comprende, por ejemplo, la lectura detallada y elaboración de la posterior síntesis de esos elementos. No es copiar, es hacer una síntesis. Digamos, eso es una de las grandes habilidades. A mí me gusta hablar de habilidades porque hay gente que sabe muchísimo, pero no sabe sintetizarlo. Dígame eso en 2 líneas. ¿Me explico? En este caso es en cierta cantidad de páginas. Vean aquí, mínimo y máximo 4 páginas. Sintetíceme ese capítulo en 4 páginas. O puede ser 3, no tengo problema. Es una habilidad, ¿no? ¿Cómo lo sintetiza? Usted tiene que sacar lo máximo. Es como, hoy estoy evocando mucho a maestras y a profesores que he tenido en la vida. Como sacar el jugo de lo más importante. De eso implica que usted lo lea y luego usted vaya tomando notas para sacar lo importante. Debe incluir 5 citas o referencias para su desarrollo. Es decir, si usted sintetizó lo más importante, ponga citas. Recuerden que la diferencia entre una cita y una referencia es muy importante. Sé que algunos de ustedes tal vez no saben qué es el folleto o el manual APA o no lo saben con claridad. Vean, hay que estudiar eso. Para eso hay un curso que se llama Métodos donde les explican todo lo del APA, pero además de eso, la capacidad también de ustedes buscar información de cómo se hace una síntesis. Yo con mis estudiantes de colegio intento enseñarles, ¿verdad?, a usar APA, que ellos sepan cómo sacar información, cómo se cita si es una imagen, una foto, un libro. Cuesta mucho, pero estas son habilidades que ocupamos desarrollar desde muy, muy tempranamente. Y sé que antes no lo hacían, o muchos lugares no lo hacen, ¿verdad? No pueden ser más de citas de 3 renglones y esto va a explicar por qué. Si tiene que hacer una síntesis, usted, pero hey, son puras citas, al final son citas y no hay nada de información. Entonces, por eso es tan importante que las citas sean pequeñitas, no tan grandes, para que sean su producción. Y todos estos links son artículos, además del capítulo, que le pueden ayudar a hacer esa síntesis. ¿Cuál es la síntesis? La que hablamos de ese capítulo, ¿verdad? ¿Y cuál es la segunda parte? Que también le ayudan esos textos a responder a estas preguntas. ¿Qué le pareció más interesante? ¿Por qué les considera interesantes? ¿Qué aprendió usted al finalizar los temas? ¿Conocía algunos o no? ¿Qué ideas logró comprender? ¿Por qué? ¿Cuáles son algunas ideas que le parecieron muy fáciles de comprender?
Tal vez a usted le pareció sencillo el tema político porque actualmente estamos hablando de política. O tal vez no sabía nada usted al respecto de los golpes de Estado y que a la gente los mandaban y los exiliaban cuando hablaban contra el gobierno o los mandaban a lugares alejados de Costa Rica. O, por ejemplo, ¿qué le gustaría profundizar más y por qué? Por ejemplo, sobre ese tema a mí me gustaría, ahora que lo pienso, qué interesante investigar dónde mandaban a gente que estaba en contra del gobierno en aquella época. Y si hay testimonios de estas personas, me gustaría aprender eso. Entonces, yo explicaría por qué. Y finalmente, tres conclusiones del ejercicio realizado sobre el contenido. Recuerden que las conclusiones no son, este trabajo me gustó mucho, así no se puede hacer una conclusión, son conclusiones académicas. Como se nota en Costa Rica, en el siglo XIX, los gobiernos usaron prácticas donde el uso de la fuerza y la violencia era común. Exilio, encarcelamiento, persecución. Así, conclusiones académicas. No conclusiones de que me gustó mucho porque no sabía nada al respecto. No, eso no. Muy bien. Después, es estrictamente individual. Ojo, ojo, ¿verdad? No puede dejar de lado la famosa cita Zapa, recordar eso. Y la fecha y entrega del trabajo. No lo dejen al final. Todo lo guarda en un PDF. PDF no en Word. PDF. Está en Roman 12, 1.5, justificado. A mí me encanta esto. Es una de las cosas que más le agradezco a la educación. Aprender a seguir instrucciones, que uno a veces no sigue una instrucción. Insisto, lo he dicho 3 veces. Times Roman 1.5, justificado, el día de la fecha, la cantidad de hojas solicitadas, no pasarse de ahí. Y finalmente, ¿cómo van a ser evaluados? Aquí explica la lista de compras. Número 1, analiza las características del autoritarismo. ¡Pum! ¿Sí o no? Ahí están las características. 2, conoce las características de la política costarricense a inicios del siglo XX. ¿Sí o no? ¿Cómo fue con Alfredo González Flores? Conoce las características al inicio del siglo XX de la política costarricense de la represión de los Tinoco. ¿Sí o no? ¿Cómo lo hace? Lo hace con coherencia. 3, 2, 1. Me explico, esta es la evaluación. Y finalmente, las preguntas. Cuando les preguntamos cuáles son las ideas que más le parecieron importantes, podemos calificar con 0 a 3, donde 3 presenta de forma correcta y empleado el aspecto solicitado, o si las hace de forma mediana, un 2, o si apenas lo insinúa, un 1, o si no lo hace, un 0. Y ahí están las preguntas. Entonces, no hay donde perderse. Pregunta qué se le pide y entregar de acuerdo con lo solicitado, para un total de 21 puntos. Y finalmente, las referencias, donde si las referencias están bien hechas, les pongo el 5. Si apenas hay 2 o no las solicitadas, les pongo un 3 o un 2. Si no tiene referencias o están mal hechas y además no tiene nada que ver con el tema. O si no están las referencias, un 0. Ujú. Estamos a punto de terminar. ¿Qué les pareció el diario reflexivo? ¿Queda claro? No sé si hay alguna duda ahí. No, esa parte está muy bien, me gustó Ok, mucho. gracias, Claro. gracias. La última es la investigación. 2 puntos, 2%, 20%, como lo quiera ver. Vean, apunten esta fecha, de verdad. Yo pego todo en la refri. Eh, y de hecho yo voy a volver a tener que desempolvar algo que usaba hace años, que era la agenda, porque me metí en lo digital y lo digital se le va al celular a usted y se le olvida las fechas. La agenda donde usted apunta qué día, qué fecha tiene que entregar cosas. Ujú. La agenda le ayuda muchísimo. O péguelo en la refri para que cada vez que abra la refri se acuerde, uy, tengo que entregar la investigación ese día. Y todos luchamos con algo que le han denominado procrastinación, dejar todo para el final. Evitemos dejar todo. Todos los días un poquito se avanza muchísimo. Bueno, ¿qué quedamos ahora en este concepto de la investigación? Hay que hacer una investigación sobre los desafíos de la democracia costarricense, pero ante las elecciones de 2026. Vamos a leer el último capítulo del libro, vamos a buscar información sobre la situación política en Costa Rica. Y aquí hay unas preguntas, hay unas lecturas y hay unas preguntas. Se recomienda revisar estas noticias de Semanario Universidad, de Onda UNED, de periódicos de Sudamérica, hay unos de Costa Rica, hay unos de fuera de Costa Rica, sobre el tema de ciudadanía, sobre los riesgos de la democracia en la actualidad, en todo el mundo, no solo Costa Rica, ¿verdad? No solo en Costa Rica, en todo el mundo, desde Donald Trump hasta en su momento, bueno, lo que está pasando en toda América Latina, desde Venezuela hasta Cuba, hasta Rusia y Ucrania, que China, en todo el mundo está pasando esto, ¿verdad? Investigar sobre estos temas. ¿Cuál es lo que se busca? Bueno, ¿qué es democracia y los principios? Explicar la democracia en Costa Rica
analizar con 2 razones si en Costa Rica se logra consolidar la democracia, justificar la administración de Rodríguez si ustedes consideran que es democrática o no democrática, por qué, sí o no, ustedes darán su respuesta, explicar cuál es el papel del Tribunal Supremo de Elecciones, por qué es importante, luego las elecciones presidenciales, usted por lo menos haber leído o leer 2 planes de gobierno, algunos de estos, y entrevistar a alguien de su barrio, puede ser un vecino, que usted le hace 2 preguntas, cualquier persona, no tiene que ser una persona docta, puede ser cualquier persona. Usted le preguntaría por qué es importante la democracia y explicar por qué es importante ejercer su derecho al voto a cualquier persona. Y usted lo pone ahí. Como esto es un tipo de ensayo, yo recomiendo lo siguiente. Los ensayos no tienen títulos, pero como sé que esto le va a gustar mucho a algunos de ustedes, sigan la receta. ¿Qué le piden ahí? Vean, ahí está la idea. Sigan. Si lo primero es concepto de democracia y sus principios básicos, entonces usted comienza a hablar de la democracia y sus características. Comienza a hablar todo. Luego comienza a hablar de Costa Rica y la consolidación democrática. Comienza a hablar. ¿Me explico? Convierte estas preguntas como en motores para guiar el orden de ideas. Y yo sé que lo que voy a decir aquí lo dejo a libre albedrío. ¿Es mejor poner subtítulos, profesor, o es mejor no poner subtítulos? Vean, yo creo que en este caso, como es un curso introductorio, dejen los subtítulos, pero no lo pongan tan cuadrado que parezca como una guía de preguntas de la escuela, sino que venga un título sugerente. Si el primero es concepto de democracia y sus principios, poner democracia y sus características. Si el segundo dice analice con 2 razones, no ponerlo así, sino poner eh, el sistema democrático en Costa Rica. Luego, justificar con 2 lo de la administración. Usted puede poner la administración Rodríguez, una perspectiva. Ya me explico, lo pone del mismo elemento, pero que sea interesante leer, que el ensayo tenga una introducción, esto que es la carne, el desarrollo, y finalmente cierre. Es un ensayito, es un ensayito. E incluso el ensayo se pide 10 páginas. Vean, si lo hacen de 8 o 9 está bien, pero es mejor hacerlo bien que hacerlo solo por hacerlo. Cumplir, tampoco no van a salirme con uno de 4 o 5 páginas, pero si me hacen uno de 8, 9, 10 está bien. Pero mientras que esté lo que se le pide, ¿verdad? Yo esto lo comparo con un platillo, ¿verdad? Uno espera un arroz con camarones, que hayan camarones, olores, sabor, ¿verdad? Olor, que tengan cada uno de los elementos. Y terminan con esta de acá. A partir de la investigación realizada, explique por qué es importante preservar y defender la democracia. Y finalmente, cuál es nuestro deber como costarricenses para el tema de la democracia en la actualidad. Y las conclusiones. Dice que son 3 sobre lo investigado. Valor, 15 puntos. 5 puntos cada conclusión. Es un ensayito. Vean que ahí dice 10 páginas, pero yo les estoy dando la oportunidad que lo dejen en 8. Insisto, pero bien argumentado, bien clarito, en PDF, una redacción clara, léalo en voz alta, eso les ayuda mucho. Claridad, concisión, sencillez, argumentado, porque si yo digo que, por ejemplo, yo digo de que la administración Chávez fue excelente, no hay problema, pueden decir así, pueden decir lo contrario, cualquier cosa, y ustedes ponen una noticia que lo argumenta. Porque si yo lo pongo porque por juicio personal no tiene sustento. Mi opinión es importante, pero yo necesito pruebas. Si, por ejemplo, se dice, durante esta administración se construyó esto, o se mejoró esto, o se habilitaron los medios de comunicación, o todo lo contrario, no se respetó a la prensa, o sí se respetó a la prensa. Den pruebas, buscan información que lo sustente. Un ensayito de 8 a 10 páginas. Y aquí está todas las características de cómo va la introducción. Y vean las páginas, incluso. La portadita, la introducción, el desarrollo y las conclusiones, para un total de 10 páginas. Insisto, para el profesor Martín Vargas, que es el que va a revisarles a ustedes, en este caso, yo no tengo problema que lo hagan de 8 páginas si lo sustentan bien, porque nada sirve meter un montón de espacio solamente por cumplir. Y no utilicen ni Wikipedia, ni El Rincón del Vago, ni monografía, ni Buenas Tareas. Y ahora, que no está citado aquí, pero no se metan a meterlo en ChatGPT, porque claro, yo le pongo a ChatGPT, hágame un ensayo sobre Costa Rica, este tema y la democracia, y vean, eso es la forma en la cual estamos robándonos a nosotros mismos. Nos robamos la oportunidad de generar ideas. No hay nada de malo en el chat GPT que usted diga, bueno, quiero saber si en Costa Rica han habido golpes de cuántos golpes de Estado han habido. Le puede decir cuántos.
O le ha dicho, quiero saber si en Costa Rica han habido dictaduras. Ah, le puede decir cuántos. O le va a decir, ¿quiere saber si en Costa Rica cuándo fue la primera vez que se estableció el voto? Claro, puede servir para eso, pero no para que sustituya su producción. Nosotros tenemos que usar la inteligencia artificial para mejorar y para, por ejemplo, ¿me puede recomendar un artículo sobre la democracia? Le va a decir, claro, pero usted lo lee, usted lo hace. Y finalmente, como hemos hecho anteriormente, la rúbrica de cómo va a ser evaluado todos los trabajitos. La portada, la introducción, el desarrollo, cada una de las preguntas de concepto de democracia, importancia de la democracia, 5 4 3 2 1 lo que tiene que ver con las razones por las cuales es importante consolidar la democracia en Costa Rica, durante la administración Chávez, que si se violentó o no se violentó los derechos de la prensa, usted podrá argumentar sin ningún problema, a partir de su opinión. Explicar el papel del tribunal, por qué es importante el Tribunal Supremo de Elecciones, los planes de gobierno que usted vio, la entrevista a su vecino, vecina, familiar, y finalmente sus conclusiones. Eso se evalúa de esta manera, hay tiempo, vean que hay como 3 meses para hacer el trabajo, vayan haciéndolo un poco a la vez. Secretos, ya aquí voy concluyendo, voy a cerrar acá, con su permiso. Secreto para esto, número uno, y lo dije ya y lo vuelvo a insistir, no lo dejen para final, no lo dejen para final, háganlo con tiempo, lean todos los días un poquito. Por ejemplo, hoy tal vez hagamos autoconciencia, alguno no leyó todo, no pasa nada, yo sé, sucede, pero en la próxima, no, no, yo voy a leer, voy a ponerme de acuerdo, voy a sacar este día, los martes en la noche, un ratito, aunque venga cansado del trabajo. Sí es importante hacerlo. Hasta este momento, ¿algún comentario que quieran hacer sobre la guía? Esto es lo mismo que está en la página. Es lo mismo que está en la página. La gran diferencia es que es un foro, perdón, que está en forma integradora. No sé si hay alguna pregunta al respecto. O Profe, si ya una puedo. pregunta, Sí, perdón, sobre ese último, lo de ya lo que es el ensayo. sí. A las dos personas que se deben entrevistar, se les debe hacer mención a la hora de hacer el ensayo. Qué buena pregunta. ¿Quién está hablando, perdón? Juan Carlos, profe. Eso, Juan Carlos. Sí, vea, si digamos, hay dos formas de hacerlo. Una es usando nombres anónimos. Si eso fuera una investigación académica, universitaria, que va a publicarse, usted, hay personas que le tendría que pedir permiso para que si quiere o no que aparezca su nombre, ¿verdad? En este caso, yo creo que hay que cumplirlo de esa manera. Si usted le dice a la persona, mira, esto es solamente para que lo lea el profesor Martín, un profesor que tenemos, ¿quiere que su nombre aparezca, sí o no? Incluso hay gente que le pide hasta una autorización escrita, pero bueno, en este caso, si usted entrevista, por ejemplo, yo, qué sé yo entrevisto a mi suegra, y le digo, doña Celina, mira, usted autoriza que podamos utilizar su nombre. No, no quiero que aparezca, no quiero que aparezca. Ok, no aparece. Entrevisté a una señora adulta, mayor, de 65 años, que vive en San José, la señora que voy a identificar con el nombre seudónimo de doña Francisca, me dice que ella considera que es muy importante la democracia, pero que hemos perdido valores. Sin embargo, si ella autoriza, dice, consultando a doña Celina X, apellidos, dice que sí, que considera que en Costa Rica se ha perdido la democracia y que tiene que incentivarse más en las comunidades y que cuando ella era joven, recuerda, o niña, que la gente ayudaba y que colaboraba en los turnos, en el pueblo, en la escuela y ahora a nadie le importa nada y que por eso la corrupción se está dando, qué sé yo. Entonces, yo recomiendo pedir permiso a la persona, si la autoriza lo pone, y si no, usa un seudónimo, pero dice las características. Atención a eso, apunten esto. ¿Dónde, cuándo y alguna referencia a la persona? Entrevista realizada en Atillo, 20 de marzo del 2026, persona adulta mayor, persona, mujer, señora adulta mayor, eh, vecina de la comunidad. Decir dónde, cuándo, y lo ponen como fuentes. Entrevista realizada y pone el seudónimo. No hay que poner el nombre de la persona si la persona lo autoriza, sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok. ¿Qué les parece si hacemos ya un viaje por la historia? Vamos a hacer un viaje por la historia. Yo voy a estar en una presentación. Esta presentación siempre le doy gracias a mi estimado amigo y profesor Juan, José Miguel Salas,
que hace presentaciones. Yo siempre me baso algunas de ellas, son buenísimas, y ahí les agrego más cosas. Esta es la presentación de hoy, no sé si la están viendo. Por favor, díganme si la están viendo. Se llama Historia de Costa Rica. Sí, claro. Pantalla. Excelente. Página 1 Sí, claro. del proyecto. Ok, está todo azul, todo en grande. Si yo lo muevo ahí, ¿lo logran ver? ¿O ahora unos mapas? Sí, Excelente. Voy a explicar esto durante un rato y luego voy a presentar un video para que ustedes puedan tener una visión diferente escuchando otras voces. Ayer salió una noticia que me impactó mucho. Bueno, me impactó mucho cómo reaccionó. No, no le impacta la noticia. ¿Qué pasó ayer en Cartago? Cuénteme alguien, si alguien escuchó qué pasó en Cartago ayer. Encontraron unos fósiles Unos fósiles. Y esto dio un boom, ¿verdad? Que el mastodonte, ¿qué? ¿Fósiles de qué? De un mastodonte y qué más. y de un y Perezoso un gigante perezoso era. gigante. Qué interesante, ¿verdad? Eh, ¿qué opinan ustedes al respecto? ¿Alguien que me quiera decir qué le genera esa opinión, digamos, esa noticia? Alguien, lo que quiera. Con toda honestidad. Bueno, No pasa nada. en mi caso ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es yo, su nombre? Paola, disculpe, buenos días, Ajá, Paola, ¿dónde es usted? de Turrialba. Eso, muy bien. ¿Y a qué se Ajá. dedica, Paola? Perdón, es que Eh, estaba haciendo el ejercicio de la entrevista de una vez. ok, bueno, soy músico. Ay, qué bien, Sí, sí. qué bien, excelente. Bueno, ¿qué opina usted, doña Paola, respecto a estos hallazgos? Bueno, a mí me pareció interesantísimo porque, ¿verdad? Uno que ha visto la era del hielo, ¿verdad? Uno creía que esos animales eran así como del climas demasiado fríos y luego viendo yo que aquí en Costa Rica, en un clima tan tropical, también habían esos animales, era como, fue bastante sorprendente, por lo menos para mí. Excelente, excelente. ¿Alguna persona más? ¿Nada? Bueno, Yo pienso que nos hace devolver también y tener la idea de que también muchos de esos animales circularon por estas tierras también. ujú. Parece muy Estamos hab- interesante. Muy interesante. Estamos hablando de animales. La megafauna data más o menos de 2,6 millones de años hasta los últimos 11.000 años. Y el poblamiento de América, hay vestigios de 25.000 años a 30.000. Y en nuestras tierras, de 12.000 años. Entonces, tiene lógica que tal vez alguna especie quedó por ahí. Todavía hay que esperar qué van a decir los científicos. Si esto fue que fueron traídos, ¿verdad? Fueron traídos o si estos animales murieron acá, o sea, si fueron traídos de alguna forma, no sé cómo, o si murieron acá. Pero el punto es que la megafauna sí data de esta época y casi es como en el límite entre la aparición de los vestigios más antiguos en Mesoamérica, de las civilizaciones, 12.000 años antes de Cristo, y la última dato de la megafauna que eran 11.000 y resto de años, o sea, casi está en el borde. Y lo que dijo la compañera Paula me parece muy interesante, ¿verdad? Nos hace ver que lo que vemos a veces en la televisión o en museos, lo vemos tan lejano, pero sí eso es parte de toda nuestra historia. Recuerden que nosotros antes no existíamos, digamos, todos lo que era Mesoamérica, Centroamérica, esa parte era Costa Rica específicamente, estaba bajo los fondos oceánicos. Por actividad tectónica y volcánica emergió. Entonces, nosotros nos constituimos en un puente entre América del Norte y América del Sur. Y por supuesto, América del Norte tiene una parte que se conecta con Asia, que ahora es todo un motivo de lucha, todos estos sectores, ¿verdad? Geopolíticamente, pero el ser humano migró desde África, pasando por el estrecho de Bering, llegando a América del Norte, bajando por Centroamérica y hasta Sudamérica. Otras teorías dicen que vino a través de barquitos por la Polinesia y la Melanesia. Otros incluso llegaron a decir que el ser humano no nació en África, sino que nació en América. Esa se descartó, evidentemente. Pero los fósiles nos ayudan a entender la historia. La historia, vean, todo lo que hemos hablado hoy de historia, tiene que haber una prueba. Yo no puedo decir que esto pasó y me lo inventé, sino, ¿verdad? O hay un documento, o hay unos huesos, o unos fósiles, o hay algunos escritos que demuestran lo que vamos a decir. Bueno, primero ubiquémonos. ¿De dónde viene la historia de Costa Rica? Primero hay que entender la historia de América. El ser humano no nació en Costa Rica. Somos el producto de migraciones, de intercambios entre América del Norte y América del Sur
y también el parte del Caribe. Esta área se le llama Mesoamérica, como lo ven en los mapas, y es riquísima porque permite la biodiversidad que lo vemos en los animales, la flora, la fauna, lo vemos también en la cultura. Si ustedes han andado por Centroamérica, ustedes dicen, qué vacilón, qué distinto es Guatemala de Nicaragua, que Honduras, El Salvador, que México, pero hay cosas que nos unen, el maíz, el amor a la tierra, ciertas tradiciones, pero son muchas mezclas y esto es exactamente la influencia de los grupos de América en lo que es hoy Costa Rica. ¿Vieron ahí? Cuando preparaba esto, me recordaba de ustedes esto mismo comentario, ¿verdad? Del 12.000 a 8.000 es una época que se llama revolución neolítica, o sea, es antes del descubrimiento de la agricultura. Antes los seres humanos tenían que cazar a estos animales y moverse detrás de ellos para poder comer. Y los animales se mueven por instinto, buscando alimentación y huyendo de la glaciación, del frío. Qué interesante. Bueno, voy a jugar un poco con imágenes que tenemos mentales. Esta época de tanto frío, que nunca se había dado tanto así, un febrero con esas frentes glaciales, que también es producto del calentamiento global, y haber encontrado estos hallazgos nos hacen entender que vivimos en un mundo cambiante, un mundo que es afectado por el ser humano, lamentablemente. Eh, ya para esta época, el 8.000 antes de Cristo, imagínense, es que a uno le cuesta imaginar. Digamos, la vida de un ser humano es de 80 años. Cuando usted habla de 8.000, 12.000 años, imagínense ustedes. Y la esperanza de vida en ese tiempo, 20 años, mucho. 30 años, tal vez, mucho, 20 años. Si no lo mataba una enfermedad, lo mataba un animal gigante o cazando otras tribus. Es una época de cazadores y recolectores. En el 4.000 ya se comienza la transición hacia la producción de alimentos. De hecho, se habla ya de la producción y el descubrimiento de la agricultura. Por eso se le llamó revolución neolítica, descubrimiento de agricultura. Vamos ya hacia la creación de los primeros asentamientos. Si yo no tengo que andar detrás de los animales, ni andar cosechando y buscando frutos, yo me puedo quedar y asentarme en un lugar. Y aquí viene un concepto que quiero que lo apunten. Pasamos de ser nómadas, o sea, de movernos, a ser sedentarios, a quedarnos en un lugar, a no movernos, a quedarnos en un lugar. Entonces, eso fue un cambio enorme. Ya conforme pasan los años, ¿verdad? Van creándose grupos, divisiones sociales, estratificación, como lo que tienen que hacer ahora para la infografía. Se crean las primeras sociedades tribales y ahí es donde surgen los grupos. Uno que va a cazar, uno que va a sembrar, uno que va a hacer la religión, uno que es el que manda, ¿verdad? Lamentablemente, uno va a mandar, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo elegían al que mandaba? A veces era por sucesión, ¿verdad? De la mamá, pero me refiero al primero que eligieron, ¿verdad? Tuvo que haber un elemento interesante, quién va a mandar y por qué. Después fue fácil, porque por nacimiento. Bueno, se aumento de la población y desarrollo de trabajos. Y aquí es donde van a ver ustedes luego, cuando ya comenzamos a ver puntas de lanzas, flechas, luego vamos a ver vasijas, vestigios arqueológicos. En el caso de Costa Rica, hay muchas formas que se ha dividido a través de la historia. Recuerden, en la escuela usaban esta estructura, luego la cambiaron, luego otra. Bueno, Guanacaste, el área Guanacaste, ¿verdad? Todas esas vasijas, toda esa zona de mucha influencia indígena. La central, que hay un montón de caciques, que vamos a ver, los caciques líderes religiosos. Y luego Iquis, que es la parte más sur del país, donde han encontrado las esferas, que yo sé que ustedes han escuchado de ellas. La compañera de Turrialba ahí hasta le late el corazón, ¿verdad? ¿Qué nos pueden decir? ¿Qué es esto, compañeros? Ustedes que son de la zona. Perdón que lo interrumpa, se me quedó pegado en la página 2 con el mapa, no sé si alguno se quedó pegado. Ay, En mí los se me demás quedó pegado. también. Vieras que yo la tengo pegada, pero en la primera diapositiva. Igual en la Extraño. primera. Igual yo, la primera. Sí, profe, yo igual en la primera. Ahí los mastodontes. No, Ahí, yo sigo viendo la No, yo quedé en primera. la 2 y ahí no bajo más. eso es extraño. Voy a tener que usar Ahí un ya está recurso. la Eso ahora sí lo de están viendo, los 1002, mastodontes. 8000. Y ahora sí bajó, pero sí se quedó pegado tamaño rápido. Ahora sí están los mastodontes ahí. Ok, eso es lo que les hablaba de las revoluciones neolíticas. ¿Cómo se divide al país? ¿Lo pueden ver ahí? Guanacaste Central de Ahora Kiss. está 60 el Ajá. Diki. Eso, Ahora muy sí. bien. Y después de eso, Ahora ahora sí, sí. a lo de Turrialba le late el corazón o no, viendo esa imagen. Claro, el encanta. guayabo. Eso, Monumento. cuéntenos qué es Guayabo. Cuéntenos lo que sepa, no se preocupe.
es un monumento nacional de Guayabo. Justo hace como un par de semanas fui, como por 10ª vez. Me gusta mucho ir porque siempre que voy aprendo algo nuevo. Y bueno, ahí no, ahí era un asentamiento donde había civilización hace miles de años. Y esto, lo que sé es que hasta hace unos 50, 60 años, o inclusive un poquito más, lo que había eran fincas, eh, pero ya luego pasó a propiedad del gobierno, entonces, pues no sé cómo se dice, pues le quitaron toda la tierra de encima, ¿verdad? Y ya descubrieron que habían todos esos sistemas de acueductos y demás. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? De Guayabo lo que uno más o menos ha estudiado o en guías a las que uno ha ido, se le dicen que no era tanto como un asentamiento fijo, sino que era más de tránsito, donde venían del lado de México, pasaban para Perú, de Perú para abajo, y más que todo en eso. Lo que sí es importante es que, digamos, la tecnología que ellos tenían para su tiempo, wow, ahora ver, digamos, la parte esta del agua, del tanque es impresionante. El saber que todavía no está desenterrado todo, o sea, que todavía hay finca, la familia mía tiene finca en Guayabo, se supone que todavía ahí llega parte de la calzada, pero por falta de generación económica no se ha levantado todo lo que puede ser Guayabo tal y como es, ¿verdad? Sí, muy bien. Bueno, eso que están diciendo ustedes me parece muy pertinente porque vean que como ustedes siendo de la comunidad saben bastante del lugar y hay un amor por la historia. El ser humano siempre quiere saber de dónde viene. Yo tuve la gran oportunidad el año pasado de descubrir una herramienta para investigar sobre historia familiar y me impactó encontrar el último vestigio de los Vargas. Mi nombre es Martín Vargas, un señor de 1700. Entonces el ser humano siempre quiere saber de dónde viene. La primera historia para aprender la historia de la familia. Y luego la historia de nuestro país, de nuestros territorios. Por eso todo lo que se están diciendo demuestra que estos grupos no eran cualquiera, no eran un montón de gente ignorante, que no tenía conocimiento, sino que llevar el agua, como dijo usted, organizar, elegir la zona, como dijo la otra compañera, es un aprendizaje de todo, cosas que se van descubriendo. La matemática, los niveles para sacar el agua, para saber dónde cultivar, cuándo cultivar, cómo poner las casas, era un conocimiento importantísimo. Y bueno, eran lugares de intercambio, como también usted lo dijo muy bien, uno de los compañeros, de intercambio comercial, de lógicas de comercio. Además de eso, la mujer tenía un papel importantísimo, que ni siquiera en las sociedades españolas. Habían mujeres chamanes, ¿sí? Mujeres caciques, sí, y eso no se puede imaginar uno, ¿verdad? Porque en España, cuando vinieron los españoles, eran muy tradicionales y es parte del último tema que ustedes tienen que hablar, el género. En la época de la colonia, la mujer llevaba la peor parte, pero en la época, dentro de las sociedades indígenas, la mujer tenía mucho poder, muchísimo. Esos asentamientos van del 500 al 800 después de Cristo. Y eso es una belleza, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con los cacicazgos tardíos, el modo especializado, gente que hace vasijas, gente que cura, gente que conocía las plantas de cómo sembrar, el jefe político, el chamán, perdón, el cacique y el chamán, el espiritual. Al final, el cacique también tenía mezcla entre cuestiones religiosas, políticas y militares. Vamos a romper un mito. Esto no le va a gustar mucho a algunos, pero eso es parte de lo que hay que romper. Los indígenas tenían equilibrio con la naturaleza, sí, pero quemaban y cortaban árboles también. No eran que no cortaran árboles ni quemaban la tierra, quemaban y sembraban y daban un tiempo y luego. No lo hacían como nosotros, que somos terribles con la naturaleza, pero sí tenían impacto. Otro gran mito es que los indígenas todos eran pacíficos y todos muy tranquilos y nadie peleaba con nadie. No, se peleaban y cazaban cabezas y todo, ¿verdad? Entre ellos mismos y por territorios, pero no como lo hacemos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial los seres humanos, sino que era por agua, por maíz, por defender su lugar. En cambio, después las guerras son más por motivos económicos y, ¿verdad? Estas son más de sobrevivencia. Cacicazgos tardíos, vea esto que decían de Guayabo, ¿verdad? Que es una maravilla. Hay lugares que todavía no hemos ni imaginado, están enterrados, que hay por descubrir. Y bueno, hay mucha historia. De hecho, esta historia que hay, yo la quiero que la vean en un videito. Voy a quitar esto un momentito
Hay un videito que quiero que vean que va a sintetizar mucho de esto, porque después la unidad didáctica le da mucho peso, muchísimo peso, a parte de la historia de la llegada de los españoles, luego la República, eso lo pueden leer, eso está ahí. Pero quiero darles un valor agregado, quiero presentarles un videito que es sencillito, pero muestra el montón de cultura, de historia que tenemos que a veces no lo sabemos. Entonces voy a hacer una prueba de sonido para presentar este video. Permítanme un segundo, son dos, este primero. Vamos a ver si se logra ver, permítanme un segundo. Vamos a ver si no hay problemas al verse. Chicos, nos reencontramos en un video más. ¿Se escucha? Yo lo paré un momento, ¿se escucha? Sí, claro. Sí. Sí, se escucha. Vámonos con esto. Esto es una síntesis con dibujitos de toda la historia y luego vamos a ver otro del Museo Nacional que muestra toda la cultura de estos pueblos. Y, insisto, la primera tutoría siempre se invierte mucho en lo que es la parte de instrucciones. Creo que es más rico ver esos dos videos, discutirlos y luego les doy un paseo rápido por la historia. Recuerden que la tutoría nunca sustituye la lectura del libro, hay que hacer la lectura, pero creo que vamos a sacar provecho a esta primera parte, porque todo el mundo sabe la llegada de los españoles y que crearon los pueblos y que crearon las encomiendas y que esclavizaron a los indígenas y que sembraron trigo y que sembraron, perdón, que trajeron ganado y que trajeron gallinas y que aquí establecieron las capitanías y los españoles, donde habían los criollos, todo eso lo sabe todo el mundo, pero esa primera parte casi nadie lo sabe. Así que adelante con el video. El día de hoy vamos a abordar una temática de estudios sociales, quinto grado, historia antigua de Costa Rica, etapas de la época precolombina. Vamos a iniciar. Cazadores y recolectores del año 10.000 al 2000 a.C. se divide en dos. Primeros pobladores del año 10.000 al 8.000 a.C. Llegaron los primeros pobladores a este territorio. Fueron grupos que se desplazaron de un sitio a otro, recolectando vegetales y cazando grandes animales. Trabajaron diferentes herramientas, principalmente objetos de piedra que sirvieron para cazar, preparar alimentos y trabajar materiales como el cuero, la madera y el hueso. De la caza y recolección a los primeros cultivos, estamos hablando del año 8000 al 2000 a.C., los grandes animales se extinguieron por cambios en el clima y la cacería. Las personas continuaron cazando animales más pequeños y recolectando frutos y plantas silvestres. Durante este periodo se inicia la domesticación de las plantas, lo que posteriormente dio paso a la agricultura. Aldeano igualitario del año 2000 al 500 a.C. Al consolidarse la agricultura como la principal forma de producción, las personas se volvieron sedentarias, se organizaron en grupos familiares que compartían la tierra y no poseían divisiones sociales marcadas. Se desarrolló el trabajo de la cerámica para crear vasijas, que sirvieron principalmente para cocinar, almacenar y transportar alimentos. De la sociedad aldeana igualitaria a los primeros cacicazgos del año 500 a.C. al 300 después de Cristo. Gracias al aumento en la producción de alimentos, algunas personas asumieron funciones especializadas en sus comunidades, ya fuera como caciques, líderes religiosos, guerreros y artesanos, entre otros. Para diferenciar a los personajes importantes, se crearon objetos simbólicos, sobresaliendo los ornamentos elaborados de piedras verdes como jade. Sociedad cacical del año 300 al 1550 después de Cristo. Dos etapas: cacicazgos tempranos del 300 al 800 después de Cristo. En los cacicazgos, los líderes controlaron los aspectos económicos, políticos y religiosos de sus comunidades. Organizaron a las personas para la producción de alimentos, objetos y la construcción de obras públicas. El intercambio fue muy importante, pues facilitó el contacto entre las diferentes regiones y permitió el acceso de los dirigentes a objetos simbólicos y de lujo. Y finalmente, cacicazgos tardíos del año 800 al 1550 después de Cristo. Las sociedades indígenas alcanzaron su máximo desarrollo. Los cacicazgos ocuparon extensos territorios
y se dieron conflictos entre las comunidades por el control de los recursos. La construcción de aldeas se hizo más compleja, así como la elaboración de objetos cotidianos y ceremoniales. En esta época, los chorotegas llegaron a lo que hoy es Guanacaste, provenientes del norte, y al final del periodo arribaron los españoles, dando inicio a la conquista y colonización de este territorio. Estos son los datos básicos del tema. Invitarlos a suscribirse al canal. Muy bien. ¿Algún comentario sobre el video? ¿Algún comentario? ¿Algo que les gustó? ¿Algo que no les gustó? ¿Me escuchan? Sí, claro. ¿Algún comentario? ¿Algo que Interesante, les pues. gustó? ¿Algo que no? Sí, interesante. Ok. Fue como una síntesis de lo que hemos visto. Vean, el otro video que les tengo es un video que pesa un poquito. Entonces, lo tengo que poner directamente de YouTube, ¿verdad? Entonces, si hay algún anuncio, les agradezco porque no he pagado ninguna licencia ni la voy a pagar para solo este asunto, ¿verdad? De Premium. Es sobre los grupos indígenas de Costa Rica. Entonces, voy a presentárselos porque quiero que vean esta historia que casi nadie sabe, ¿no? Todo lo que tenemos de nuestra propia historia propia, ¿verdad? Es un videíto que sintetiza como los principales territorios indígenas. Hay mucho, ¿verdad? En este video. Voy a invertir y voy a pasarme de las 10. Les agradezco esto porque creo que vale la pena. Pero vamos a ver una parte. Luego lo que puedo hacer es subirlo en el grupo, pues, ¿verdad? En el grupo de la página para verlo, ¿cómo se llama? Completo, porque dura 13 minutos. Entonces, quiero ahondar un poquito más en historia, pero quiero que vean un poquito de la historia que nosotros a veces desconocemos de nuestra propia historia patria. E insisto, estamos utilizando directamente desde la plataforma, así que si hay un anuncio ahí, tener la paciencia al respecto. Voy a hacer las pruebas de sonido del siguiente video. Vamos a ver cómo nos va. Y se escucha, por favor. Voy a hacer las pruebas. ¿Se escucha y se ve? Sí, se escucha y se ve. Sí, señor. Vean que ahí hablaron de un 2,5% de los costarricenses de descendencia indígena actual. Pero obviamente a la llegada de los españoles, estudios más recientes hablan de hasta que habían 500,000 o más habitantes. Imagínense ustedes el exterminio y persecución que sufrieron para que hoy, 2026, solo el 2% seamos indígenas. Obviamente hubo mucho mestizaje, pero también hubo mucha persecución. Así que bueno, vamos a proponer el video para verlo. Para nosotros como pueblos indígenas, el territorio es nuestra casa, porque no es solamente es una tierra, es todo lo que contiene el territorio. Es el bosque, es el agua, los animales, nuestros hijos, nosotras. El territorio es importante porque es nuestra historia, es donde vivimos, es nuestra esencia y somos eso. La pérdida de un pueblo empieza su identidad cuando empieza a perder su tierra. La tierra es la que nos da la vida, la que nos da el sustento, la que nos da la cultura, la que nos da toda la vida de un pueblo. Está dicho siempre, un indígena sin tierra es un indio muerto. Nosotros, al ser Xcahuac, originarios de esta tierra, tenemos una profunda relación con la tierra y con todo lo que hay en la tierra. El indígena es aquel que como tal se reconoce el mismo y se siente orgullo de serlo. Es originario de América, tiene su raíz
tradicionales? Es tener un clan. Luego el idioma y los conocimientos sobre la cosmovisión. Es entender que la semilla vive y que me va a dar alimentos. A mí le voy a agradecer. Porque eso es uno de lo que a nosotros nos distingue como indígenas. Amar la madre tierra, respetar la naturaleza, porque de ello vivimos. Sa ero igitaye ero masaro ijiwa kako di ekneueke mikasa krina eta. El doctor indígena cura la parte física y sobre todo la parte espiritual, porque muchas veces no es la parte física que está enferma, sino la parte espiritual de la persona que está enferma. En el pueblo de Térraba, generalmente ha sido la mujer la que cura, la que da medicina natural. Creemos que nosotras como mujeres indígenas tenemos que estar aliadas, tenemos que estar en una hermandad que realmente represente el valor de nosotras desde la cotidianidad de donde estamos, para compartir el conocimiento, pero también crecer juntas en la economía, en la espiritualidad y en las luchas. Se menea la culpa. Hace so que chowa. Mi casera culpa mía está se duoma será. El sistema matrilineal es que yo soy clan de mi mamá, no clan de mi papá. Por ejemplo, yo me junto con una no indígena, mis hijos no van a ser indígenas, porque yo no soy portador del clan. Hay clanes monoparentales, hay clanes diferentes. Sin nuestra cultura no somos nadie, pero hay que hacerla. Eso es, yo siento como es legado que nos dejó nuestros abuelos. Entonces no hay que perder. Estamos en eso, el trabajo que nos toca a nosotros es rescatar día a día nuestra cultura. La experiencia y el conocimiento de algunos mayores que se están viendo de este mundo muy rápido, y entonces si se termina, ¿a quién va a ir a acudir una nueva generación? Echinga batoya hamiang mana manikoy. Ninga bam kuamana matuina un echinga atuina tonghuri makamana. El idioma
es un instrumento inmaterial de comunicación. Con eso usted expresa los sentimientos, los valores ancestrales, que quizás en otro idioma no se expresa con el mismo sabor, con la misma intensidad, porque el idioma rescata algo espiritual muy profundo, que muchas veces no se puede traducir, se puede interpretar, pero no traducir porque queda mal. Por lo tanto, como un derecho humano, el idioma se debe respetar y es patrimonio de la humanidad. Si yo no hablo mi lengua brunca, ¿con qué me identifico como verdadera indígena? Yo diría que el idioma está en rehabilitación, está en reactivación. Entonces, en el momento que se rescata nuestra cultura en la lengua materna, para mí es algo muy importante. Que primero los chorotegas fueron el punto de impacto de la colonización, y en la creación de la escuela hace 131 años, lo primero que hicieron los maestros que vinieron en ese entonces fue impedir el idioma, castigar a los niños que hablaban el idioma y los obligaron a hablar únicamente el español. Sí, es que el idioma chorotega nunca lo conocimos. No fue un encuentro, podríamos hablar que fue una situación de exterminio. Mis ancestros estaban acostumbrados a una forma de vida y los que llegaron tenían otra forma de ver el mundo, diferente. Ahí fue donde nuestra historia se vio interrumpida. Todo lo que ve el hombre blanco como desarrollo para una comunidad es muerte para nuestra cultura. Es violar los derechos de nuestro cibó, es violar los derechos de la madre naturaleza. Girora ve que se mi cara hierora, llena dunari, cara hiero. Diwora chua, sibora batawa, sero beketemi, tu sibora karo, diwora mero, aste aste. Y se jutera yeta. Este canto pertenece al clan Duriwak y la traducción no es exacta, pero el mensaje que queremos dar es el siguiente. ¿Quién pensará en este tiempo? ¿Quién pensará? Debajo de este sol, debajo de este tiempo. Qué lástima, qué lástima. El tiempo pasará, mas los Duriwak no pasarán. Muy antes, hace unos 40 años, ser indígena aquí era algo tremendo. Tinabre chinguan tirin when you got cédula ye traba de dani tiro. Tiru en cédula ñoko gare. Timeye y cédula ye ñaka gare. En la lucha de la persona indígena dentro de su territorio es por tierra, es por reconocimiento de Estado, es por subsistir ante otras culturas que presionan para abandonar ciertos rasgos. Y vivimos en esta lucha porque hay muchas cosas que por medio de gobierno se nos niegan. Poder compartir lo que yo tengo con mis amigos, con mis hermanos y poder identificar qué es lo que queremos y hacia dónde queremos ir. Entonces la lucha de la comunidad es sacar más que todo a los niños adelante, que sean estudiados, pero también valorando sus culturas. Tal vez de los centros educativos donde tienen que jugar un papel importante, decirle a los indígenas cuál es el valor del ser indígena, que me siento orgulloso de mi pueblo y de mi descendencia. Quizá es la lucha que tenemos nosotros como indígenas, pero siento que es una lucha que debe dar la Costa Rica completa. Somos gente que le estamos aportando al planeta. Le aportamos aire, le aportamos agua y le aportamos saberes ancestrales que por muchos años han estado y siguen estando, y que eso lo podemos compartir con el visitante que nos quiera conocer acá en nuestro territorio.
Bueno, voy a dejarlo hasta ahí. No sé si tienen alguna opinión. ¿Qué les pareció el video? Como les digo, vamos a ver. Nosotros tenemos en el libro, en la unidad didáctica, un montón más de información, que de hecho ahorita les doy un tour rápido, pero esta otra parte como que nadie la conoce. No sé si ustedes sabían de todo lo que expresaron y qué sintieron cuando escucharon estas voces. No sé, un par de opiniones. Bueno, a mí me parece impactante que, por ejemplo, el idioma chorotega ya esté extinto. Aquí en la zona de Turrialba, bueno, estamos cerca de Chirripó, ¿verdad? De los Cabécares. Y también es increíble darse cuenta de que especialmente los más jovencitos ya casi que hablan muchísimo más el español que el cabécar. O sea, como que se está perdiendo. Entonces, de ahí es una pena, una verdadera pena. Y creo que las universidades públicas están haciendo un esfuerzo muy grande en tratar de, o por lo menos en la Universidad de Costa Rica así es, de tratar de pues formar profesionales, pero en su cultura, en su lengua, para obviamente que eso no se pierda. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algo que le impactó el video? ¿Algo que descubrió? Algo que también está en el video, que los idiomas y el Cabécar se estaba extinguiendo, pero cabe rescatar también que aquí en la parte de Turrialba, especialmente en el hospital William Allen, se maneja el Cabécar e intérpretes Cabécares también, que es muy importante para las personas que no hablan específicamente el español. Excelente, excelente. ¿En qué trabaja? No puedo ver al mismo tiempo la persona que habla y el nombre. ¿Es Pablo o es Juan Carlos? Emanuel, Emanuel, ¿en qué trabaja usted? servicio al cliente. ¿Servicio al cliente? Ok, ok, pero en el hospital o en la clínica o no. Ah, no, en el restaurante, digamos. Excelente. No, no, le digo porque ese conocimiento, hubo todo un debate del tema de las mujeres y los partos con respecto al manejo del lenguaje y que los partos fueran atendidos por mujeres. Como dijo ella, las que curaban eran las mujeres, ¿me entiendes? Las doctores, mujeres. ¿Verdad? Que no digamos, a nosotros nos llaman blancos. Un blanco médico, digamos, atienda a una mujer, sino una mujer. Interesantísimo eso. Sí, Bueno, correcto. este mundo Sí, son cienes de páginas que no se han escrito de la historia de nuestros grupos. De lo que más se ha escrito y de lo más que tiene contenido el texto, igual que la mayoría de los cursos de historia que se está cambiando eso, ¿verdad? Es sobre lo que viene después. Pero de todos estos pueblos hay muchísima historia que se está descubriendo, que se está investigando, que se está rescatando. En el libro comienza ahora a hablar del periodo de conquista. Esto yo creo que ustedes lo saben desde la escuela. Cuando llegan los españoles aquí, ya ustedes saben el rollo, ¿verdad? Buscando una ruta de las especies, una ruta de la seda, con conocimientos. Ya no fueron los primeros en llegar a América, ya habían llegado otros pueblos. Y tampoco no vienen pacíficos, ¿verdad? Ellos vienen de luchar contra los árabes, vienen de luchar en muchas batallas, con grupos internos. Y fue un proceso, un contacto fuerte, violento. eh, y aquí todo eso ya ustedes lo saben, pero lo que les voy a decir es algo diferente. Hay gente que dice que esto no sucedió, que esto del genocidio indígena, eso no sucedió. Hay gente en Europa que dice que esto fue una leyenda negra inventada por los holandeses y los ingleses para desacreditar a la corona española. Imagínese usted, cuando aquí tenemos las evidencias, porque todos los pueblos y todo lo que sucedió y los vestigios, pero mucho de eso se quemó. Recuerden que los libros indígenas, los códices se quemaron, los templos indígenas se arrancaron piedra por piedra y con esas piedras se hicieron iglesias católicas. Oye, qué interesante ese símbolo. Con las piedras de los templos indígenas se hicieron iglesias católicas. Se cambiaron la religión, la lengua, el dominio, los territorios. Interesante lo que dice un señor, ¿verdad? Y de hecho voy a escribir esta frase para mi familia. Un indígena sin tierra es un indígena muerto, igual que uno. Yo me arraigo mucho a la tierra, para mí la tierra es muy importante. ¿Verdad? La tierra, no importa que sea un pedacito de tierra lo que usted tenga, pero nos hace dar identidad, igual que el lenguaje. Entonces, este es el otro proceso que habla la unidad didáctica. Esta era la ruta de las sedas, la ruta de las especies, iban hasta China, a la India, a traer especies. Entonces, toda la idea de llegar acá, digamos, de llegar hacia el otro lado, hacia el oeste, era que supuestamente iban a dar la vuelta al mundo, iban a llegar a estas áreas. Pero se encontraron
por decirlo así, con América, que bueno, no fue que nos descubrieron, porque ya existíamos. Hay que romper muchas de estas ideas muy europeas. Estos grupos ya venían de luchar en Constantinopla contra los árabes, venían de luchar con lo que llaman la conquista o la reconquista, que para algunos no lo es tampoco, de la península ibérica, porque cuando uno habla de reconquista es como que siempre fueron de los españoles. Esa tierra siempre fue de un montón de grupos. Pero aquí es donde la historia comienza a tomar sentido de quién la escriben los ganadores, ¿verdad? Pero la historia tiene muchos sonidos, muchas voces que no las escuchamos, que están ahí ocultas. Al llegar los españoles, esto era más o menos la Europa de la época, era una Europa llena de divisiones, de territorios, de reinos, ¿verdad? De reyesuelos, de príncipes, que venían de cuando se desfragmentó el imperio romano. Y de hecho, de ahí comienza a hablar un poco de que los españoles venían con esas lógicas de conquista, que era parte de la forma de hacer la guerra en la época. Entre comillas, descubrimiento de América, pasaron por África y de África como plataforma, las islas de las Antillas mayores y menores y luego hacia América. La unificación de España, ahora España ha pasado por un montón de procesos para surgir como potencia marítima. Y uno siempre ha pensado, ahora, y eso no se lo dicen a uno en la escuela, todo el tesoro y todo el oro y la plata que llevaron los españoles no quedó en España. Se lo gastaron luchando en esas guerras santas o deudas que tenían con Holanda o con lo que hoy es Alemania. Mucho de ese tesoro americano no se quedó. Incluso la plata de la América se fue a China, porque a los chinos no les interesaba, hoy que se está celebrando, por cierto, el año chino, nuevo año chino, no les interesaba el oro, sino la plata. Entonces mucha de la plata de América se fue hasta China. Algunos conceptos interesantes, hablar de reconquista es un término ahí complejo, de descubrimiento de América también, ¿verdad? Porque no los descubrieron. Lo que sí podemos hablar es de imperialismo, dominio europeo. Ellos viajaban con armas mayores, de desarrollo tecnológico, arcabuces, eh, por ejemplo, cañones, la pólvora, las espadas, las armaduras, los caballos no eran conocidos acá. Por eso en América hubo caballos, sí, pero se extinguieron en la época de esto, de la megafauna y lo que todos habíamos hablado. Esos navegantes circundan parte de las costas de África y de América y algunos se insertan, ¿verdad? Llegaron con el concepto, y aquí lo pongo, guerra justa. Esto es muy complejo, lo voy a intentar decir de forma muy sencilla. Llegaban donde los indígenas y le presentaban la Biblia, que está en esa época en latín. Y si el indígena rechazaba la Biblia, tenía la justa guerra, la justa razón para conquistarlo. Díganme ustedes, es como que llega en este momento una gente de otro mundo y nos diga a nosotros que el verdadero Dios es el de ellos y entonces si nosotros no lo aceptamos, entonces tienen la justa razón para esclavizarnos. Complejo, ¿no? Complejo la lucha también entre Portugal y España, que al final se dividieron el mundo, el famoso Tratado de Tordesillas. Ese rabito que ven en América del Sur le quedó a Portugal. ¿Qué país está en América del Sur que habla portugués? Y el otro lado le quedó a España. ¿Qué país de América del Sur habla portugués? Brasil. Eso le quedó. Vea cómo se dividieron el mundo. Por cierto, se lo dividieron en Roma. O sea, fue una división por el Papa. Que vea, ahí no le consultaron a la gente. Supuestamente el mundo se lo dividieron entre Portugal y entre España. Obviamente esto muestra la forma de la idea de la superioridad que se fue creando desde esa época de los europeos. ¿Verdad? Esa idea inventada de que eran superiores y justifica incluso ideas como que dicen que nosotros no tenemos historia, que nuestra historia llegó con la llegada de los españoles. Hay gente que cree que la historia de nuestros pueblos no existe. No había historia, no hacían nada. Cuando ya hemos visto hoy en este inicio de la clase que hay mucha historia que hablar. Bueno, descubrimiento de la brújula, el astrolabio, un montón de descubrimientos, las famosas carabelas, la pólvora, todo esto lo traían en conocimiento de los españoles, por supuesto, derivado de los chinos, derivado de los italianos, derivado de lo que es hoy Alemania, la famosa imprenta, todos eran descubrimientos de la época, ¿verdad? La carabela, el portulano, que era como un mapa. No había GPS, no había celulares, no había internet, no había satélites, no había fotografía aérea. Era duro esa época, ¿verdad? Mandarse al mar también es de valientes. Bueno, la unión matrimonial que se dio y justificó el proceso
de conquista, ya ustedes lo saben, ¿verdad? De Fernando de Aragón, Isabela de Castilla, la expansión de los cristianos más contra los árabes en la península ibérica. Recordemos que los árabes conquistaron desde el siglo IX hasta más o menos 1492 toda la parte de la península ibérica, y luego entonces los españoles, bueno, los españoles, pues es un concepto muy difícil, ¿verdad? Las coronas lucharon para tomar el poder sobre estos territorios. Todas las guerras por razones económicas, todos los dominios y las expansiones por razones económicas. La dinastía Habsburgo, simplemente un poco para algunos nombres los muestran ahí en el texto, de grupos y territorios, eran reinos, eran reyes, eran familias que se casaban por temas económicos y de poder. Y esto mismo lo trajeron a América. La América, los españoles se casan por cuestiones de poder, igual que los portugueses, por relaciones de control de familias, donde la mujer, insisto, no tenía como las mejores oportunidades. Pero les voy a contar algo que les va a llamar muchísimo la atención, y los voy a invitar a buscar en SoundCloud unos programas que hicimos muy ricos, porque son escuchar a una mujer indígena retratada, ¿verdad?, por una actriz, contando la historia de cómo ella fue obligada a casarse con un español. ¿Sabía usted que los españoles le permitieron la corona permitió que los españoles se pudieran casar con indígenas? Eran las menos, la mayoría las violaban y salían de ahí, ¿verdad? Igual con las afrodescendientes. Pero algunas mujeres fueron obligadas a casarse con españoles. Y en este programa, que lo pueden buscar en SoundCloud, producido por nosotros, por la Cátedra de Historia de la UNED, en la historia, en testimonio, con datos históricos, pero obviamente ficticio, porque no tenemos esas voces grabadas, de una mujer que fue obligada a casarse con un español. Entonces, cuenta todo lo que sufrió. La expansión de la corona, cómo se comienzan a crear territorios, organizaciones que son de tipo militar, política y religiosas, porque los españoles, y lo digo de una forma muy, como decía un profesor hace muchos años, muy, muy simbólica, vinieron con la espada, una espada en una mano y en el otro la Biblia. O sea, vino la iglesia y vino lo militar. Y así fueron adueñándose, organizando el territorio de América, y entre ellos, evidentemente, Costa Rica, repartiendo tierras, repartiendo indígenas. Una época fuerte, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, somos de los últimos territorios por conquistar, llegan a lo que es la parte de Limón, se hace muy exploratorio. Esto es una alegoría, ¿verdad? Obviamente. Esto se muestra muy en las imágenes, como cuando muestran a Jesús, que lo muestran en europeo, ¿verdad? Jesús no era ni de pelo macho, ni blanco, ni ojos azules, ¿verdad? Evidentemente. American Vespucci, que se le atribuye el haber hecho el plano, bueno, mapa de América, por eso nos llamamos América. Lástima porque, ¿verdad?, el pobre Colón, ¿verdad?, no se le atribuyó ese hecho. Vázquez Núñez de Balboa, un gran conquistador, ¿verdad?, de esa época. Aquí hay un montón de gente que usted comienza a rastrear y da nombres como Vázquez de Coronado, Perafán de Rivera en Costa Rica, Juan de Caballón, Martín Estrete, qué sé yo, un montón de españoles. Algunos vinieron con mujeres, otros no vinieron con mujeres. Aquí se hicieron de sus mujeres, ahí es su proceso de mestizaje. Hernán Cortés, ya eso lo sabemos para el caso de México, y también con Pizarro para la parte del sur, Vázquez de Balboa para la parte del Istmo, de la parte de Panamá, Costa Rica. Y bueno, esta gente vino a América, los españoles, con la idea de superioridad técnica y también con la idea de que Dios los apoyaba, que Dios los justificaba. El patronato real, que era el papel de la iglesia, como justa, como adecuada para evangelizar, y el uso de los indígenas. Y por supuesto la famosa Inquisición, ¿verdad? Aquí se persiguieron brujas y todo. Si tiene alguna pregunta, con todo gusto. Voy a hacer el tour más rápido. Como les digo, esta primera tutoría se invierte mucho en la parte de instrucciones, pero bueno. La ruta de los conquistadores, eso está en el mapa, en el cuaderno. Y luego, cómo se fue conquistando Costa Rica. Primero por el Caribe y luego por el Pacífico. Y ahí son los personajes que antes les conté. Fue un proceso duro y difícil, no fue fácil, porque hubo problemas de clima, de acceso, de mosquitos, de enfermedades y por supuesto resistencia indígena, que eso también tenemos que hablar. Pablo Pérez Beri, el señor de las Lapas, es decir, caciques que se resistieron hacia los indígenas. Juan de Caballón y Perafán de Rivera. Los indígenas son exterminados casi en Costa Rica, por eso se crean a través de todo, también América, las nuevas leyes que protegían a los indígenas. Algunas fundaciones como el primer asentamiento de Costa Rica, que se llamó Castillo García Muñoz, o la fundación de Cartago.
una violencia terrible contra los indígenas. Esta es la segunda fase de conquista entre el 1560 y el 573. Y luego, por supuesto, la organización política. Ningún rey vino de Europa, específicamente de España, ningún rey de español vino a América. Aquí tenían virreyes. Y los virreyes mandaban sobre capitanías, las capitanías sobre provincias, y sobre provincias sobre cabildos. Y ahí viene toda la organización, rey, virrey, cabildos, que ustedes saben desde la escuela. España y América tenían organizaciones de temas comerciales, como la Casa de Contratación de Sevilla, pago de rentas, también de justicia, la Real Audiencia y la Capitanía General, que era donde había un capitán. Y virreinato, que era la voz del rey sin estar en América. Un virrey, era como un rey de América. Las provincias, los cabildos, los corregimientos. La tierra era muy importante. Obviamente a los indígenas les quitaron casi toda la tierra, ¿verdad? Hubo un personaje que parece que luchó mucho por los derechos de los indígenas, que se llamó Bartolomé de las Casas. Hay un monumento y todo en Guatemala. Otros dicen que no fue tan bueno como Parenta, pero que en este contexto de tanta opresión de los indígenas, más bien escuchar una voz que los defienda era algo muy raro. Y bueno, este es Vázquez de Coronado, ahí lo presenta de una forma muy caricaturesca. A él se le considera como uno de los conquistadores que tuvo más éxito en Costa Rica, ya que negoció con las élites de los indígenas, que ya que ustedes vieron en los videos, son organizaciones muy elaboradas, donde había quien hacía la guerra, quien manejaba lo político, lo económico, la religión, la medicina. Él negoció para más o menos establecer una cierta vínculos, pero obviamente a favor de la corona y sus intereses. Ahí está una alegoría para Bru Presbury, señor de las Lapas, que el cual luchó por evitar la conquista de sus pueblos. Los indígenas de Costa Rica resistieron, sobre todo en Talamanca, de los lugares donde pudieron refugiarse y otros lugares. Sin embargo, la conquista fue terrible, ¿verdad? Como en el resto de América. Y luego ya viene la época del comercio hacia ahorita la creación de la independencia de Costa Rica, que es donde el tabaco, el cacao, la ganadería tenía mucha influencia. No existía el café todavía. Y luego ya en el siglo XVII vemos que incluso se comercializaba con trigo, hubo cultivo de cacao, matina, limón, contrabando. Aquí hubo ataques de piratas, sí, en Costa Rica atacaron piratas, igual que en Panamá. Perdón. Y en esa época la tierra era muy importante, se repartían tierras por padres a hijos, se compraban, se fue creando todo lo que es primero en Cartago, luego San José, luego Alajuela, luego Heredia, y luego todo en el centro, y luego se fueron expandiendo pueblecitos, ¿verdad? Conforme pasa el siglo XVII y siglo XVIII. Costa Rica tenía la factoría de tabaco y luego de aguardiente. A pesar de eso, Costa Rica era una de las provincias más pobres de la capitanía de Guatemala. Y esto es algo del trabajo, de la infografía. Era una división social increíble, muchachos. Venía desde las mezclas de español con indígena, indígena con indígena con negro, negro con español, qué sé yo. Esas mezclas enormes de la estratificación. El color, el origen, era parte de cómo y dónde se colocaba usted, qué derechos tenía. Y sobresale una estructura llamada encomienda, donde era el trabajo obligatorio de los indígenas. Todo eso lo ven ustedes con detalle en el libro. Se usaba la encomienda para manejar a los indígenas, pero también la esclavitud. En Costa Rica hubo esclavitud de negros y se vendieron esclavos y se heredaban. Hay testimonios donde la mujeres entregadas como herencia, a mi hija le dejo a mi esclava, en serio, así como suena, en los testimonios, en los testamentos. Y bueno, viene ya el mundo católico, que es una de las infografías donde se mezcla el mundo católico con el mundo indígena, donde tiene muchísimo peso. Todo lo que tiene que ver con la realización de iglesias, territorios, las cofradías, los santos que llegan a América, la mezcla entre el mundo indígena y español. Y bueno, un poquito para ya terminar, lo de género y familia, voy a ponerlo en un término así, digamos, en aquel tiempo era común 20 hijos, la esperanza de vida era muy poca, 20, 30, mucho, 40 años. Había muchos hijos por fuera, ¿verdad? Muchos hijos. Por eso la leyenda de la cegua y la llorona y los hombres que tenían hijos por todo lado, ¿verdad? Y los españoles que podían abusar de indígenas y de negras, ¿verdad? No había ningún reparo en eso.
Y la mujer se vendía como sumisa, la idea de sumisa, obediente, buena madre, labor doméstica y metida en la casa. Y el hombre, en un comportamiento, digamos, supuestamente se buscaba que era un modelo de hombre fuera, un hombre político, el que estaba fuera de la casa. Pero bueno, ustedes saben que la violencia en esa época era muy fuerte, fuertísima. Muchos testimonios de mujeres que eran agredidas, ¿verdad? Terriblemente. Y los hijos también, maltrato físico y todo. Pero bueno, eso es parte del género y la familia. En esa época no había muchos derechos y era una sociedad muy machista, extremadamente machista, muy fuerte en ese tiempo, ¿verdad? Y también muy, muy discriminatoria. El color de piel y el origen marcaban completamente. Eso es parte de lo que usted tiene que hacer en infografía. No sé, este viaje es un viaje rápido, ¿verdad? Hice un viaje rápido para sintetizar lo más importante. Eso es con lo que montan infografía. No sé si tienen alguna duda. ¿Pudieron ver la presentacioncita que mostré? Sí, sí, vieron las últimas diapositivas. Excelente, Pablo. Paola, perdón, Paola. No sé, ¿alguna pregunta? La infografía la montan con esto. Lean el capítulo, hoy lo que conversamos. Y esto queda grabado. Hagan con tiempo, busquen las imágenes. Pero yo creo que hoy nos llevamos una gran enseñanza. Cada uno se llevará una enseñanza. Yo después de ahora, incluso que he leído mucho sobre esto, hemos visto mucho, siempre uno aprende, ¿verdad? Uno se da cuenta que el pasado se refleja en el presente. Hay gente que trata a otros como una colonia, trabajadores que son tratados en las fincas como si estuvieran en la época de la colonia, y hombres que todavía quieren tratar a las mujeres como si estuvieran en la época de la colonia. Eso se refleja en los femicidios y en los problemas que hay, ¿verdad? Y mucha discriminación todavía en Costa Rica, hoy, 2026. No sé si alguien quiere hacer un comentario de cierre para terminar nuestra primera tutoría de hoy. Bueno, yo quería hacer una pregunta, pero fuera del tema. Sí, Era si esta clase, esta tutoría iba a quedar colgada en la plataforma. sí, va a Ah, quedar bueno, sí. colgada. A terminar, la vamos a colgar. Y a partir de ahora, sí los invito a conectarse. Es un momento para hacer universidad y para no sentirse uno tan solitario, ¿verdad? Estar aquí, aunque es digital. Y pueden encender sus cámaras y vernos, y eso da más humanidad al proceso. Ujú. Profe, ¿me oye? Bueno, no sé si hay algún comentario, entonces, ¿no? Les agradezco mucho. Ahí está el link. Estar conectados, revisar las cosas y no no dejar nada para el final. Eh, Estemos participando en los foros, en las actividades. Me escriben, yo en un tiempo no mayor de 48 horas les respondo, más o menos, y estamos en contacto. Bueno, Dios les bendiga y muchas gracias por estar en esta primera tutoría de Historia de Costa Rica. Gracias, Amén. hasta luego. Igualmente, Muchas muchas gracias. Hasta gracias. luego, compañeros, profe. Gracias. Dios les bendiga. Gracias.